Gracias, querida Nubia, y un saludo y un abrazo inmenso para todos los que están presentes en este momento. Pero antes yo quisiera felicitar de corazón a quienes organizaron este espacio de 24 horas que me parece simplemente maravilloso. Porque necesitamos espacios como este que tenemos ahora. Son espacios para tener conversaciones que el viejo orden, la vieja cultura, no nos deja tener. Estos son espacios de encuentros, encuentros extraordinarios en el respeto, en la devoción, en la reverencia, en el asombro. Y espacios como estos son muy pocos, de verdad. Por eso quiero expresarle mi profunda gratitud a todas las personas que están aquí, que vienen de muchos países, para poder tener esta oportunidad de compartir con amigos de tantas partes. Y la historia que voy a contar, la conté ayer ya en la Debo Hogareña Argentina, que es una historia que me parece muy interesante. Yo he escuchado dos versiones, voy a contar la que yo sé. Y es cuando Abdul Baha estuvo en Francia. Y todos sabemos que después de sus 50 años de prisión, él comenzó con estos viajes a Occidente. Y cuando llegó a Francia fue tal la convulsión que se produjo allí que todos querían estar con él. De hecho, recibió una cantidad tan enorme de visitas entre artistas, académicos, embajadores, príncipes, gente sencilla, maestros, de todo tipo de gente. Y todos salían simplemente hechizados después de estar con nuestro amado Abdul Baha. En esa época vivía en París un joven persa que estudiaba la carrera de ciencias políticas porque eventualmente pues llegaría a ser un ministro en el gobierno de Persia. Y un joven que tenía tanta envidia por Abdul Baha, porque él que estudiaba para ser ministro, en 3 años nunca nadie lo fue a visitar a él. Y Abdul Baha, que llevaba pocos días en París, ya no daba abasto para recibir a tanta y tanta gente. Esto le llevó a un estado realmente de sentirse muy mal y pensó que tenía que ir donde Abdul Baha y expresarle ese dolor que tenía, y con mucha rabia. En el momento en que él decide visitar a Abdul Baha, en ese mismo momento Abdul Baha le dice a su secretario: va a venir un joven persa. En cuanto llegue, que lo hagan pasar inmediatamente. Sí, pasó un rato largo y llegó este joven al lugar y el secretario lo ve y se da cuenta que era él, con toda seguridad. Y le dice: Abdul Baha lo está esperando, le dice. Pero ¿cómo, si no sabe, ni me conoce? No, pero él lo está esperando, le dice. Y entró este joven, serio, serio. Y Abdul Baha lo recibe con un amor, con una sonrisa, con un abrazo, y comienza a hablar de cosas maravillosas de Persia, etc. Y el joven quería ir rápidamente al grano. Le dice: ¿por qué? Le dice: yo que estoy estudiando en Francia para ser ministro, nunca nadie me ha venido a visitar y a usted lo viene a ver todo el mundo. Dice: ¿por qué? Entonces Abdul Baha le dice: dime una cosa, le dice, en la universidad, en tu curso, en tu clase, ¿quién es más importante que tú? Y él le dice: pues mi profesor. Bien. Y en la universidad, ¿quién es más importante que el profesor? Y le dice: el director de la universidad. Muy bien, le dice. Y en Persia,
¿quién es más importante que el ministro? Le dice, el primer ministro. Bien. ¿Y quién es más importante que el primer ministro? Dice, la esposa del Shah. Muy bien, le dice. ¿Y quién es más importante en Persia que la esposa del Shah? Y el joven le dice, el Shah. Bien, le dice. ¿Y quién es en Persia más importante que el Shah? Y el joven le dice, nadie. Y Abdul Baha le dice, yo soy nadie. Esa era su grandeza. Es la culminación del séptimo valle de ser la nada absoluta. Ser nadie es contener de verdad en el corazón toda la belleza y todo el amor de Baha'u'lláh. Por eso es que debemos aspirar a lograr cada vez más desprendernos de tantas ataduras que tenemos en esta vida. Sabemos nosotros, por ejemplo, que una locomotora es capaz de arrastrar 100, 200 vagones. Pero 200 vagones son incapaces de arrastrar a una locomotora. Es decir, cada vagón es como un atributo y tenemos cientos de atributos latentes dentro de nosotros. Pero hay uno solo que es capaz de elevar y de arrastrar a todos los atributos. Es uno solo. Y esa es la humildad. La humildad es el atributo que eleva al hombre a las alturas más maravillosas. Porque al desarrollar la humildad, estás desarrollando todos los atributos que yacen dentro de nosotros. Por eso, todos los atributos se miden por su altura. El único que se mide por su profundidad es la humildad. Aquí estamos en Santiago, yo veo desde aquí la cordillera Los Andes, que gracias a Dios ya tiene nieve. Cuando llega la primavera, el sol de la primavera comienza a derretir la nieve. Santiago el templo está a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Santiago está a 700 metros sobre el nivel del mar. Y la cordillera, pues hay zonas donde alcanza 5000 metros sobre el nivel del mar. Todo cubierto de nieve. Y la primavera empieza a derretir la nieve. Y la nieve se comienza a convertir en pequeños riachuelos que comienzan a bajar, a bajar, a bajar. Y forman ríos torrentosos. Y todos bajan y bajan, porque ¿a dónde va a llegar ese río? Va a llegar a su propósito final, que es el océano, que es lo más humilde de la creación, porque es lo que está más bajo de toda la creación. Sin embargo, todos los ríos pretenden llegar al mar, porque esa es la meta. Como debiera ser nuestra meta como Bahá'ís, de desarrollar la humildad. Una humildad que yo conocí en vivo y en directo y en persona hace poco más de 50 años atrás a mi querido, inolvidable llamado José Luis Márquez. Con José Luis somos amigos desde hace poco más de 50 años. ¿Por qué poner esa cara a José Luis? José Luis, ¿por qué? Yo estoy hablando ahora, tú vas a hablar después. Ingresamos a la fe en el mismo año, en Madrid.
Luego, el viernes antepasado, cumplí 51 años en la fe. Y ver a José Luis ahora aquí y haberlo tenido pues 3 meses como ayudando en el templo, fue para la comunidad de Chile y todos los que le conocieron un verdadero privilegio. Porque José Luis conoció la fe siendo sacerdote. Y una chica de 17 años le habló por primera vez de la fe Bahá'í. Esto lo llevó posteriormente a tener largas conversaciones con un personaje que él y yo amamos de todo corazón, el señor Ruhollah Merab Hani, quien vive en Valencia, que todavía vive, acaba de cumplir 100 años. Y él fue el que tuvo la cercanía con José Luis, escribiéndose muchas cartas, lo que posteriormente inspira a José Luis a escribir Cartas a un buen católico, que es una obra maravillosa que recomiendo a todos ustedes leer y profundizar. Y también tuve el privilegio, una tarde en Palma de Mallorca, que estaba dando un concierto junto a Joan Manuel Serrat. Cuando terminamos el concierto, estábamos en el camarín y un señor que nos atendía abrió la puerta y se vienen a pedir autógrafo. Yo le dije a Joan Manuel, anda a firmar. Y el hombre me dice, no, es a usted que le están pidiendo autógrafo. A mí. ¿Quién era yo para estar firmando autógrafo? Nosotros habíamos terminado nuestra presentación recitando una palabra oculta de Baha'u'lláh y al final siempre decía, con amor Bahá'í. Cuando salí a ver quiénes eran, habían 5 chicas, hermosas todas. Y una de ellas tenía en el pecho una gran cruz de madera. No era una medalla, era un de este grande así. Y me preguntó, me dice, Pancho, ¿por qué se llaman ustedes Día Prometido? Yo cuando vi la cruz, le dije, te voy a decir por qué. Porque Cristo volvió. Puso una cara que nunca la olvidaré. Y si quieres saber más, vamos esta noche al Centro Bahá'í de Mallorca, que vamos a dar otro concierto para la gente que quiere saber de la fe. Bueno, ella estuvo en esa reunión y al día siguiente fue de nuevo y aceptó la fe. Se llamaba Margarita Ferragut, quien iba a ser monja. Posteriormente se conoció con José Luis, se casaron, tuvieron 2 hijos, una hija y un hijo, Iris y Noé, hijos maravillosos. Recuerdo haber visitado una vez la casa de José Luis cuando vivía no recuerdo, Albacete. En Albacete. La Mancha. Exactamente. Y tuvimos en su casa, y quiero que lo corrobore José Luis, una reunión con un grupo grande de simpatizantes que duró 27 horas la reunión. Fue impresionante. Los recuerdos que tengo con José Luis son simplemente maravillosos y nada me puede honrar más a mí que ser el presentador de él esta mañana. Te quiero mucho, José Luis, y te mando un abrazo inmenso. Adelante, José Luis. Buenos días en América, buenas tardes en España. ¿Puedo hablar ya? Nubia, Pancho, muchas gracias. Claro que sí. Lo que voy a hacer es a compartir pantalla para que puedas, si quieres, entrar en el tema de una vez. ¿Te parece? ¿Puedo compartir pantalla yo? Sí, puedes compartir, José Luis. Ok. Pues compartir ahora. Simplemente voy a saludar un momentito, agradecer. Vale. La verdad que es una oportunidad única
Yo estaba pensando cómo cuando nació Abdu'l-Bahá se acababa de inventar el telégrafo, que solamente podían mandar puntos y rayas, y a partir de ese momento empezó la era de la comunicación. Hoy día no podía imaginar nadie de nosotros estar aquí viéndonos, personas tan distintas, después de muchas horas que llevan ya ustedes. Agradezco a Nubia que me convocó para esta reunión y a mi amigo Pancho, que te voy a decir que a mí es que me deslumbras, prefiero que no me presentaras, pero bueno, en ese sentido de que me sueles poner bien y ya lo sé que hasta me tratas de humilde. Bueno, todos tenemos que trabajar esas virtudes, la humildad inclusiva. Así que yo estoy muy contento, veo aquí algunos amigos de toda la vida, otros que no conozco, pero que nos sentimos muy unidos. Así que con mucho gusto yo voy a presentar este tema que ya lo ha iniciado Diego. Le bajé por ti, yo no le estaba poniendo atención. Escuché el bulli bulli. Lo que me dijiste tú. Bien, alguien ya se va colocando, silencio, muy bien. Seguimos, pues vamos a ver que la historia que ha contado mi amigo Pancho es maravillosa allí en París. Yo también recuerdo muy especialmente la visita que le hizo Bergson, el gran filósofo al cual le deslumbró, sería para contarla en otro momento. Y conocemos muchísimas cosas de Abdu'l-Bahá en aquellos últimos años, cuando ya había fallecido su padre y cuando luego pues pudo, a pesar de su enfermedad, fíjense que estuvo en Egipto varios meses sin poder salir, después de haber dejado Tierra Santa, estuvo en Egipto hasta que pudo llegar a Francia, incluso en París estuvo varios meses, todo el otoño de 1911, por problemas de salud. Entonces, él es la parte que más conocemos, pero ¿cómo Abdu'l-Bahá llegó a ser ese personaje tan especial? ¿Cómo se forjó? ¿Qué infancia tuvo? ¿Cómo podía haber sido un niño rebotado, sin vergüenza, harto como otros de su familia? Sí, que salieron pero malísimos. Y en cambio él y sus hermanos, Baha'u'lláh Hanun y Nisamidi, salieron tan buenos, tan buenos. Esto es un misterio que a veces los mismos padres tienen un hijo muy bueno y otro no tanto, puede ocurrir de todo. Pero vamos a compartir pantalla para conocer cómo fue aquella primera etapa. Yo comprendo que algunos de ustedes llevan horas por aquí, todavía tendrán más horas, 24 horas es una maratón tremenda. Yo intentaré hablar despacio como hace el amigo Pancho, como todos ustedes, pero si veo que tengo muy poco tiempo, querría hablar deprisa. No, intentaré que no. Voy a compartir pantalla, si consigo. ¿Se ve bien? Muy bien. Parece que sí, pues bueno. Me quito aquí las imágenes a mi amigo José Fontirroch, que lo conocí aquí en España cuando vino y también en Chile. Mis últimos viajes fueron a Chile y hace 2 años a Argentina. Y este año, como vemos, la pandemia nos ha traído cosas malísimas y mucha gente ha muerto y mucha gente ha sufrido, pero hemos podido también disfrutar de conocer los bajáis, estas nuevas técnicas que nos unen tanto. ¿Cómo se forjó el siervo de la gloria? Pues ahora el truco será que yo sepa pasarlo. Bueno, yo creía importante decir que, como decía Jesús, ¿cómo se conocerá? Por los frutos lo conoceréis, la venida del Hijo del Hombre. Así que los frutos de Bahá'u'lláh, sus milagros, podríamos decir, fueron estos, entre otros. Sobre todo yo destacaría las orientaciones que dio a toda la humanidad. Empezó a escribir a los reyes de la tierra en 1867, acabó en el 73 con el Kitab i-Gan, pero luego fíjense que estas orientaciones se han ido demostrando desde hace 150 años toda su verdad. Hoy mismo acabo de leer un artículo sobre cómo algunos historiadores y sociólogos están investigando que realmente tiene que haber un sistema de gobierno mundial distinto porque las democracias actuales de países independientes están ya haciendo agua. Nos dejó pues un nuevo orden mundial que de alguna forma ya era, por supuesto, el reino de Dios en la tierra prometido por Cristo. Reconocimiento de todas las religiones, una cosa que hoy día parece todo el mundo normal, pero yo cuando conocí a los bajáis hace 50 años, 51, este verano cumpliré yo también 50 de ser bajáis, nadie podía imaginar que las otras religiones fueran tan buenas y tan reveladas por Dios como la nuestra. Y luego todos los principios espirituales y sociales que se han ido poniendo en la práctica. También nos dejó una comunidad de seguidores suyos en la que se ha reunido a creyentes de todas las religiones y otros no creyentes. Esto fue uno de los argumentos. Yo pensé, si alguien ha podido unir a personas tan distintas, siendo judíos, musulmanes, budistas, cristianos de unas ramas y otras, y se sienten a gusto, esto solamente lo ha podido hacer Dios.
para mí los argumentos importantes de que Bahá'u'lláh no era un señor muy inteligente ni un gran místico, sino realmente era el elegido por Dios, el enviado por Dios para unirnos, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Pues además estas dos grandes cosas, o todas ellas una, la unidad de la religión, la unidad de Dios y la unidad de la humanidad, Bahá'u'lláh como fruto suyo nos dejó sus 3 hijos tan especiales que acabo de nombrar. Especialmente su hijo mayor, vivo ejemplo de sus enseñanzas. Yo pensaba esta mañana al despertarme, pues sí, que nos dejó Buda, pues 10 monjes y muchos monjes, todo un sistema de meditación, que nos dejó Jesús, unos apóstoles que apenas sabían lo que estaban haciendo y eran pues como un grupito de judíos que esperaban que Jesús volviera pronto, y luego ya apareció Pablo de Tarso, que le dio otro cariz distinto al cristianismo, pero bueno, nos dejó también Mohammed, o Mahoma, nos dejó pues a su yerno, su hija Fátima y su yerno Ali, que es donde tenían que haberle hecho caso, pero luego los omeyas también lo cambiaron. En fin, las religiones han quedado un poquito alteradas precisamente por esos problemas de la continuación, de la alianza. En cambio, vemos que Bahá'u'lláh no solo diseñó muy bien cómo tiene que ser el enfoque de la humanidad, diseñó cómo tiene que ser su administración y su comunidad Bahá'í, sino que nos dejó un ejemplo perfecto que para mí es más fácil incluso ver lo que es la fe Bahá'í en su hijo que en el mismo Bahá'u'lláh, que para mí es que me deslumbra. No sé si les pasará a ustedes, pero pensar en Bahá'u'lláh, digo, es como mirar al sol cara a cara. Es muy difícil. En cambio, Abdu'l-Bahá ya es como en un espejo, es más sencillo. He puesto aquí esta imagen, la gran diferencia que hay entre un carbón y un diamante. Los elementos, los átomos de carbono son los mismos, pero el diamante ha sufrido una gran presión y fíjense qué gran valor tiene un diamante contrastado con tantos carbones como puede haber. Abdu'l-Bahá fue un diamante en medio de otros carbones que le hicieron la vida bastante difícil. Me gustaría ver un poco pues, cómo fue su infancia en esa casa en Teherán, donde él realmente nació, y donde eran pues, de una familia rica, lujosa, de la alta nobleza, descendientes de los últimos reyes sasánidas. La familia de Bahá'u'lláh también es interesante saberlo. Bahá'u'lláh en aquel entonces, todas las familias ricas no podían tener criadas en la casa. Por supuesto, cualquier mujer que estuviera en la casa, al servicio o como fuera, tenía que ser de alguna manera esposa del dueño de la casa. Incluso a veces las esposas, pues cuando tenían mucho trabajo, una familia muy grande, oye, pues cásate con otra porque aquí no damos ya abasto para poder atender todo. No era una relación como hoy día podemos pensar de tú a tú, sino que era otro sistema más bien tribal o patriarcal. Bahá'u'lláh se casó 3 veces y entonces esto le creó también problemas. Pero con la primera, con Asiye Hanum, Nabab, tuvo a sus 3 primeros hijos. Abbas, Fatimé, perdón, aquí esto me he equivocado. No, voy a pasarlo porque no es este trozo el que tenía que estar aquí. No, lo siento. Pasamos a otra. Simplemente pongo aquí las imágenes del nieto de Abdu'l-Bahá. No tenemos ninguna imagen de cuando él era niño, pero imagínense, un niño parecido a este, como era Shoghi Effendi de pequeño. Un niño tierno, dulce, un poco pillo, pues como el nieto que tengo yo de 7 años. Abdu'l-Bahá tuvo que quedarse en París 9 semanas en el otoño del 1911 por su salud delicada y entonces contó esto. En Teherán, cuando yo era un chico de 7 años, contraje tuberculosis. No había ninguna esperanza de recuperación. Más tarde, la sabiduría y la razón de ellos se hicieron evidentes. Si no hubiera sido por aquella enfermedad, yo habría estado en Mazandarán, pero debido a ella me quedé en Teherán y fue allí donde la bendita perfección fue encarcelada. Y así viajé a Irak en su compañía. Y cuando llegó la hora de... Quisiera ver también algunos amigos aquí, por eso me he puesto ahora otra pantalla. Cuando llegó la hora, no puedo leerlo sino. Aunque los médicos habían perdido toda esperanza de mi recuperación, me curé repentinamente. Sucedió a pesar de que todos habían dicho que la curación era imposible. Ven pues que Abdu'l-Bahá Abbas, que entonces se llamaba así, solamente Abbas, estuvo a punto de morir de tuberculosis. Fue un niño enfermo que tuvo que estar, me imagino, semanas en cama sin poder jugar, sin apenas poder comer. Luego también en verano visitaba Mantakor
en el norte, cerca del mar Caspio. Esta casa ya tan sencilla como de campo, pero ellos eran dueños de grandes extensiones de los pueblos de alrededor. Aquí es donde Abbas aprendió de su padre y de su madre, que eran amorosos con todas las personas, que les daban cariño, que les ayudaban. Eran unos auténticos padres para la población. La única anécdota que me gustaría también recordar es aquella en la cual Abbas es enviado, fíjense, tendría menos de 9 años, con algunos señores de criados de la casa, a hablar con los pastores, le dicen que tiene que regalar algo por costumbre, y entonces él, según versiones, pues le regaló todos los ovejas o le regaló una gran cantidad. El caso es que cuando volvió, su padre, Bajaola, no le echó una bronca, no le recriminó, no se enfadó tremendamente por la tontería que acababa de hacer, bien, una chiquillada, sino que dijo su comentario: tenemos que cuidar todos mucho a Abbas, porque si uno un día es capaz de darse a sí mismo. Esa es la conclusión que Bajaola sacó. Y allí es donde aprendió y vimos ya su buen corazón. Bueno, Bajaola, su padre, el padre de Abbas, fue encerrado en una mazmorra. Abbas se llamaba como el abuelo, Abbas Misabosor, y significaba león. Y fue encerrado Bajaola en una mazmorra subterránea en Teherán por ser un discípulo del Bab. Su casa fue saqueada y quedaron reducidos a la pobreza. Piensen que de repente todo cambia. De ser un niño mimado en una casa rica, con criados, con tantos familiares, se ven reducidos a la extrema pobreza. Tuvieron que refugiarse en una casa pobre donde apenas podían salir. Desde ahí oían cómo masacraban a los badíes sin saber si su padre estaba entre los ajusticiados. Y él mismo cuenta: en aquel tiempo de amargas calamidades y ataques de los enemigos, yo era un niño de 9 años. Nos arrojaron tantas piedras a la casa que el patio se llenó. Para nuestra seguridad, mi madre nos llevó a otro barrio y alquiló una casa en una callejuela trasera, donde nos cuidaba sin permitirnos salir. Pero un día nuestros medios de subsistencia se agotaron y mi madre me pidió que fuera a casa de mi tía a pedirle que nos consiguiera algunos guiranes. Fui y mi tía hizo lo que pudo por nosotros. Me dio una moneda de 5 guiranes liada en un pañuelo. En el camino de vuelta a casa, alguien me reconoció y gritó: ¡aquí hay un babí! Con lo cual los chicos de la calle empezaron a perseguirme. Me refugié en el portal de una casa. Allí esperé hasta la caída de la noche, y cuando salí, fui de nuevo perseguido por los chicos, que continuaron gritando y arrojándome piedras. Cuando llegué a casa estaba agotado. Mi madre deseaba saber lo que me había sucedido, pero no pude pronunciar ni una sola palabra y me desmayé. Estoy intentando si me cambio de visión para poder verles, pero ustedes me siguen viendo, ¿verdad? ¿Y me escuchan? Bueno, pues sigo adelante. Claro que sí, José Luis, te vemos y te escuchamos muy bien. Esto ya se pueden imaginar que es la prisión, o menos una fotografía que se ha hecho algo parecido, como debe de ser aquello, que no era ni una prisión, ni tenía rejas, no, era el sótano, no, era el depósito de agua, un subterráneo total, que apenas entraba más que un poco de luz por la escalera donde Bajaola fue encerrado en 1852, cuando empezó las persecuciones por culpa del atentado al Shah. Fui enviado con un sirviente negro a su bendita presencia en la prisión. Los guardas nos mostraron la celda y el sirviente me llevó sobre los hombros. Era un niño pequeño, como te digo, pues tendría, claro, esto fue en el 52, ya había nacido pues 8 años. Vi un recinto oscuro y empinado. Entramos por un portal pequeño y estrecho y bajamos 2 escalones, pero más allá de ellos no podía verse nada. De repente, en medio de la escalera oímos su bendita voz: «No lo traigáis aquí, no lo traigáis». Y así me volvieron a sacar fuera. Nos sentamos afuera esperando a que los prisioneros fuesen conducidos al exterior. De improviso, trajeron a la bendita perfección. Estaba encadenado a algunos otros. Era el único rato del día que les dejaba salir al patio para que les diera un poco el sol y el aire. ¡Qué cadena! Era muy pesada. Los prisioneros la movían con gran dificultad. Pesaban unos 50 kilos. El cabello y la barba estaban desgreñados. Su cuello herido e hinchado por la carga de la pesada argolla de acero, su cuerpo encorvado por el peso de las cadenas. Aquello fue triste y desgarrador. Tenía 35 años Bajaola.
Aquí es cuando empiezan ya todos los viajes. Esto está como un brasileiro, creo, pero en fin, salen el 12 de enero, en pleno invierno, expulsados. Por suerte no lo llegaron a matar, como otros muchos. Y en fin, ya ven el recorrido que lo conocen ustedes muy bien, hasta el Mar Negro, pero eso será después de varias etapas. Esto fue en los días de nieve, atravesando toda la zona más occidental de Persia. Es prácticamente una gran cordillera, los montes sagros. Y llegaron a Bagdad el 12 de enero. Días de muchísimo frío, en medio de la nieve, sin preparación, donde ya saben todas las aventuras que les pasó su pobre madre, que no podía casi, pues eso, ni hacerles un poco de pan, que se equivocó una vez y les puso sal en vez de dulce, azúcar, que tuvo que vender los botoncitos de oro para poder comprar algo. En fin, Bajaola se libró de morir, pero viajaron en pleno invierno. Iba con su esposa Sieh Hanum, que estaba de 6 semanas de dar a luz, a 6 semanas, sus hijos Abdul Baha, que tenían ya 9 años, casi, Bahie Hanun, y los hermanos de Bajaola, Nisa Musa y Nisa Mohammad Kuli. Estos no fueron de los carbones, sino de los diamantes. Y el hijo pequeño Migdi, de 2 años, piensen lo que fue para los padres y para los hermanitos tener que separarse del niño de 2 añitos tan lindo, porque estaba muy delicado y se quedó con la abuela. Se uniría a ellos también en Bagdad unos años después. Esto fue la vivencia traumática que tuvo que vivir Abbas. Llegan a Bagdad y justo cuando llevo 1 año, otra gran tragedia que el padre, a mí me cuesta entenderlo, pero en fin, Bajaola comprendió que con todos los problemas que había, nadie sabía cuál era el verdadero seguidor del Bab, hasta 30 personas se querían presentar como que ellos eran el prometido, su hermanastro Mirza ya le estaba haciendo la vida imposible y él se marchó a las montañas de Sulaymaniyeh al norte como ermitaño. Ahí es donde empezaría a escribir sus libros, sus poemas místicos, y luego al bajar. Eso fue la gran alegría, cuando el 19 de marzo del año siguiente pudieron ver otra vez a su padre que volvía. Aquí donde en Bagdad, 2 años sin su padre, aguantando a un tío que no les dejaba ni siquiera salir de casa, Hayek Hanun lo cuenta muy bien. Aquí pasó pues su segunda infancia, su adolescencia. Abbas vivió de los 9 a los 19 años, siendo niño, adolescente y joven. Se marchó, como digo, Bajaola a las montañas, pasó muchas dificultades, hasta que al final, el mismo Abbas dice que él había envejecido por la tristeza. Tenía 11 y 12 años cuando su padre se ausentó. Él mismo cuenta que pasaba su tiempo leyendo los escritos del Bab y memorizándolos. Fíjense, qué niño con todas las dificultades y cómo se refugia en los escritos sagrados y cómo era ya un gran badí en esos momentos. Su educación estuvo siempre bajo la supervisión personal de Bajaola. Es siempre el misterio que yo me pregunto, ¿cómo Bajaola, cuando vino a Europa, a Norteamérica, era tan inteligente, podía deslumbrar a los filósofos, podía hablar de tantos temas sociales y parece que conocía pues la Biblia, el Corán y todo lo que había estado oyendo de su padre, y una inspiración además que tenía, pues lo que adivinaba el pensamiento de las personas en muchas anécdotas, como la que ha contado antes el amigo Pancho. También le gustaba montar a caballo y frecuentaba los círculos intelectuales de Bagdad que admiraban su sabiduría desde muy jovencito. También le gustaba nadar, como lo veremos luego. Aquí es cuando están ya el río Tigris, lo cruzan. Con 17 años, Abbas ya escribió un tratado sobre misticismo y metafísica llamado Shar Ikuntu Kansan Mahfiyan, comentarios sobre la tradición islámica. Yo era un tesoro oculto. O sea, con 17 años. Luego tendrá 31 cuando escriba la civilización. Lo recordaremos después si recuerdo el nombre. El representante del gobierno británico y el cónsul general en Bagdad hizo amistad con Bajaola y le ofreció protección de la ciudadanía británica. Y el gobernador Namib Pasha también estaba impresionado por los signos de estima en que le tenían a Bajaola muchas personalidades. Y cuando Bajaola envió a su hermano Akai Khalil y al jovencito Abbas para visitarle, el gobernador les ofreció una cálida acogida como no se había tratado a ninguna personalidad. Esto lo dijo el vicegobernador. Por eso él estaba en contra de las peticiones del gobierno persa que estaban insistiendo en que los echaran del territorio turco. Fíjese cómo ya este jovencito adolescente destaca con su tío cuando va a visitar al gobernador. Este esquema me gustaría que lo quedaran un poquito en la mente. Cuando nace Abbas, su padre tiene 26 años.
Cuando está Bajaola en la cárcel, que tiene 35, con apenas no ha llegado a 30, fusilaron al Bab, y él, pues con 35 fue encarcelado. Abbas tenía 8. Cuando luego ya llevan 10 años y salen de Bagdad, Bajaola es un señor maduro de 45 años y Abbas ya es un joven, fuerte, valiente, dinámico, que les acompañará durante todo el recorrido por todo Irak hasta el Mar Negro y irá delante de todo el mundo, y esto lo veremos ahora. Cuando son desterrados acá, Bajaola tiene 50 años y 9 meses, pero Abbas tiene 24. Es cuando llegan allá y es el que se encargará de todos los problemas de las enfermedades y del alimento y de todo cuando estén acá. Y ya cuando muere su padre, Abbas, entonces ya será conocido como Abbas Efendi, el señor Abbas, mismo que su hermana Bahaye Hanun. Entonces cuando ya será todo un señor maduro. Es interesante en el jardín de Resván, esos días tan especiales que según cómo cambia el equinoccio de primavera puede ser el 21 o el 22, incluso el 20. De hecho, aquel año fue del 22 de abril al 3 de mayo. Bajaola se retiró 12 días a un jardín a las orillas del Tigris. Y allí declaró a sus amigos que él era el prometido por el Bab, aquel a quien Dios hará manifiesto. No me da tiempo a comentar cómo unos 2 meses antes, justamente el día de Nauruz, es cuando fue una campana en el jardín. Imagínense que Abdu'l-Bahá estaba allí con su padre y todos los amigos, varones todos ellos, como era costumbre. Entonces fue cuando el Bajaola hizo leer a su secretario el poema del Sagrado Marinero, que traía presagios muy tristes. Recogieron todas las cosas que habían puesto para comer y ya pensaron que nunca más volverían a celebrar un Nauruz como ese. Era un presagio de lo que justo cuando terminaron de recogerlo vino la orden de las autoridades, del gobernador, de que tenía que presentarse porque no podía ya dar más largas y darle la orden de destierro. Bueno, pues cuando están ahí en el Rasván, algunos amigos se empezaron a enterar de que él era el prometido por el Bab. No crean que todos, tardarían años y Bajaola seguiría todavía desde Adrianópolis y desde acá enviándoles cartas para que se enteraran los babíes de que él era aquel a quien Dios hará manifiesto, como había dicho el Bab. Abbas lo había intuido ya desde niño, quizás desde que su padre salió de la prisión y más en esos 10 años que fue creciendo junto a él en Bagdad. Solo unos pocos amigos se enteran de esa proclamación. Y el 9º día, que solemos celebrar el 29 de abril, toda la familia cruza el río que se había desbordado, a ese jardín donde les había prestado para poder estar acampados, mientras los criados recogían todas las cosas de la casa de los amigos. Estos son Houda, donde las señoras y los niños iban alojados, montados encima de una caballería, de una mula, pero Abdu'l-Bahá iba pues en un caballo delante de todos para ir a buscar alojamiento, y así llegaron a Constantinopla, y en Constantinopla no les hicieron nada de caso. Entonces cuando tuvieron que los expulsaron, prácticamente los retiraron, como a otros políticos que no querían. Los retiraron a la gran ciudad de Adrianópolis, una ciudad de segunda categoría, donde permaneció allí, en esta ciudad ya que era Europa, permaneció 4 años y medio. Este viaje tan breve, del 1 al 12 de diciembre, también fue en un gélido invierno que pasaron muchísimo frío. Y esta es la mezquita del Sultán Salim, no es la de Constantinopla, pero también esta ciudad es famosa por esta mezquita. Adrianópolis pasó, pues, como digo, casi 5 años, 4 años y medio, Bajaola confinado en esta ciudad, y allí proclama abiertamente la misión profética revelada en la mazmorra de Teherán. Es donde escribe a los principales gobernantes y líderes religiosos, luego lo continuará en acá y lo recogerá bastante de ello en el libro más sagrado, Kitabi Agdas, y también en eso que se conoce como el Señor de las Huestes, ese libro. También envía cartas a los babíes de Persia, como he comentado antes, para que le acepten. Y aquí es cuando Misaya, ya que ya llevaba molestando mucho tiempo desde Bagdad, intenta que el barbero lo asesine, y él mismo lo envenena con un pescado a Bajaola, y Bajaola no muere, pero queda afectado y no podrá tomar la pluma para escribir. El joven Abbas Efendi, con 19 años, es cuando asume el cuidado de su padre, de la familia y de los amigos. Esta es la casa de Adrianópolis, ya embellecida por los bajáis.
Y aquí es cuando ya finalmente fueron, esto ya saben, pues todo lo dramático que debió de ser, no saben en aquellos días si matarían a Bajaola, si lo mandarían solo a un sitio, todos los demás, algunos no quisieron separarse de él, al final él pidieron, y toda gran parte de la familia, que como digo, pues tenía unos cuantos hijos más, aparte de los 3 que conocemos. El embajador persa y el grupo de Mirza Yahya instigan ante las autoridades, así que el sultán Abdulaziz emite un edicto, Farman, que condena a Bajaola a la colonia penal de Acá, el último bastión de los cruzados en Tierra Santa. Y ese viaje por tierra y hasta llegar al puerto y por barco dura desde el 12 al 31 de agosto, mal acondicionados y bajo un calor agobiante. Piensen en este joven que se ha ido formando, aquí está, guapísimo, Abdul-Bahá. Es una fotografía de pasaporte, y de pasaporte de unos desterrados, de unos prisioneros que los condenan y están, pues eso, como entonces siempre se hacían las fotografías, con un flash de estos de un fogonazo, por eso todas las fotos, incluso del tiempo de Abdul-Bahá, están todos muy serios. Pues cuando yo era niño no nos sonreíamos en las fotos como ahora, sino que estábamos todos parados esperando hasta que nos hicieran la fotografía. Esta es la foto de Abdul-Bahá, que también le suele estar en otra con una silla, y está Mirsi Mihdi, su hermanito. Si Bahie era 2 años menor que él, que Abdul-Bahá, pues él era 4 años menor. Y así que tenemos... Y aquí es también donde le hicieron a Bajaola una fotografía, que es la que conocemos, que estaba el recién envenenado en esta situación pues tremenda de que lo van a condenar, no se sabe a dónde. Repetimos de nuevo que en 1868 Bajaola tendría 50 años largos, con aquellos pelos largos, que conocemos por la fotografía, lo que lo hemos podido ver, y aquí tenemos al joven con 24 años que tiene que asumir el cuidado de todos ellos, incluso de su padre, que está ya enfermo por el atentado del envenenamiento. Y viajan en esos días de gran calor en verano, desde arriba de Anópolis, el puerto, hasta Egipto, y de Egipto a Haifa y en Acre, donde allí ya apenas pueden desembarcar, las mujeres tienen que sentar en sillas para poderlas llevar al agua. Bajaola exigió que los trataran bien, fue el que ya empezaba a defender todos los derechos de los que los acompañaban. Y Abbas Efendi se vio allí en la fortaleza de Acá forzado a vivir en una celda que había servido como un depósito de cadáveres. Su aire humedecido acabó afectándole la salud hasta el fin de sus días. Veremos una habitación que precisamente le hicieron forrar de madera porque él tenía bastantes problemas reumáticos. Esos problemas de la humedad, eso no es para morirse, pero sí para sufrir mucho. Los que los hayan padecido y los tengan ya de por vida saben lo que es ya tener ese dolor, y él no hablaba nunca, ¿verdad? No se le notaba cuando sonreía los dolores que debía tener en sus espaldas y en su cuerpo. La fetidez del aire y el calor agobiante del verano eran tan nocivos que la hija de Bajaola, Bahie Hanun, se desmayó nada más llegar. Echaron agua de un pequeño aljibe que era para lavar, despertó y varias mujeres y niños sufrieron la deshidratación. Las madres no podían dar el pecho a los niños, que estuvieron llorando durante horas, toda la noche, no les dieron ni comida ni agua. Un 31 de agosto, Abbas Efendi llamó varias veces a los guardias para que se apiadasen de los pequeños, incluso envió un mensaje al gobernador sin ningún resultado. Abbas Efendi era muy asertivo, era amoroso con todo el mundo, era súper cariñoso, se preocupaba por todos, pero no podía consentir las injusticias y exigía lo que tenía que ser justo, aunque tampoco no siempre lo logró. Esta la prisión, que hoy día estará un poco más arreglada, incluso la celda la han retocado demasiado, pero era bastante más triste. Ya por la mañana, y voy relatando esto porque fue muy importante en esa evolución que tuvo Bajaola cuando era joven, piensen que tenía 24 años, y cuando por la mañana cada uno de los prisioneros recibió un poco de agua y 3 rebanadas de pan, pero que era incomestible. No había agua suficiente para el aseo, en unas condiciones higiénicas pésimas y con un calor intenso. Piensen también todos los problemas de ir al baño, todos los problemas higiénicos, cómo hacerlo ahí en un cuartel antiguo de la Edad Media convertido, ¿no?, en un castillo convertido en un cuartel y convertido luego en una prisión. Todos cayeron enfermos de malaria y disentería. Incluso 9 de los 10 centinelas también enfermaron. Solo quedaron en pie Abbas Efendi y Akai Ridai, que enfermaron más tarde, por lo que ellos dos atendieron a todas las necesidades de los enfermos. Piensen ahí, sin medios, sin apenas nada, sin apenas provisiones, consiguieron incluso con algo de dinero también conseguir que les permitieran comprar fuera, pero esto sería días después. Y Abbas Efendi preparaba un caldo sencillo y algo de arroz para todos. Él era el cocinero, él era el padre de todos ellos, con sus 24 años. 3 de ellos murieron en las circunstancias, 2 de los cuales
Eran hermanos, sastres de profesión que murieron en pocas horas de diferencia, tendidos sobre el suelo y fundidos en un abrazo. Piensen, todos ellos lo estaban pasando muy mal, pero ver esa escena les debió de conmover, como nos conmueve a nosotros. Esto era la celda de Bajaola en aquel entonces, o como lo siguió siendo hasta hace 100 años, cuando era prisión que utilizaron también los ingleses para los políticos sionistas. Aquí está el joven Misa Migdi. Hace apenas 3 días hemos recordado la muerte de Misa Migdi, el 23 de junio de 1870. Paseaba absorto por la terraza recitando la oda de la paloma de su padre, que su padre había revelado en Sulaimania. ¿Recuerdan cómo aquellos 2 años de destierro lo conocieron unos monjes, unos ermitaños, unos sufíes, y él empezó a componer odas parecidas a las que había hecho el místico español de Murcia, en Arabí, y también otro de Egipto. Y en la oda de la paloma, que algún día se va a publicar, estaba leyendo la Misa Migdi. Cayó por una claraboya al piso inferior, donde se clavó las astillas de una caja, todo un tronco quedó perforado. Entonces tenía 22 años. Al preguntarle a su padre qué deseaba, Migdi contestó: deseo que el pueblo de Baja pueda alcanzar tu presencia. Y así será, le dijo su padre. Abbas Efendi y 2 amigos lavaron el cadáver del querido hermano. Piensen por un momento lo que es perder un hermano, 4 años menor que tú. Para los padres, para ellos, tremendo. En octubre fueron enviados a casas. Ya habían muerto y precisamente se había ofrecido como sacrificio para que pudieran salir. Y así que les permitieron, porque por casualmente llegaron unos soldados que tuvieron que utilizar el cuartel para acogerlos. A ellos les permitieron vivir en diversas casas y fueron enviados a acá y algunos a un caravanserai, que era esta especie de posada con arcos donde podían poner ahí los animales y dormir arriba como pudieran. Bajola y su familia se alojaron en la casa de Malik y en otras más, pasaron de 3 o 4 casas, hasta sentarse en la casa de Udi Hamar, también insuficiente para toda esa gran familia. Permitan que tome un traguito de agua. Esta era la prisión, la escalera de subir. Los que han podido tener la suerte de estar en Tierra Santa, ahora está todo mucho más arreglado. Es un sitio ya arreglado como museo histórico. Ahí es donde vivieron aquellos primeros meses. Luego la casa de Udi Hamar era todavía pequeña. Tampoco podía Abdul Baha casarse porque no tenía ni sitio donde vivir si formaban un matrimonio. Sacó algunas imágenes. De nuevo, los 2 hermanos, Abdul Baha y Misa Migdi, como digo, murió el 23 de junio de 1870. Y entonces aquí está en la misma silla donde harían también la foto de Bajaola, para las fotos de destierro. Esta es la hermana, Bahie Hanun. Ella se llamaba Fatima y puso el nombre de Baha'ye, un nombre desconocido hasta entonces, que precisamente procedía de Baha, de gloria. Y también vamos a ver ahora un poco, son las 6:30 para mí, ustedes no sé cuál es la hora, pero están a media mañana. Si tengan todavía un ratito, voy a terminar pues con alguna cosa de la vida. Porque en Turquía ponen el Efendi detrás, no dicen Don, o Don Abbas o el señor Abbas, sino Abbas Efendi o Shoghi Efendi. Pues Abbas Efendi estaba comprometido con una prima desde que tenían 10 años, porque entonces era lo normal, ya desde niños, pues tú te casarás con la hija del primo mío el fulanito de tal, o que tiene también tantos terrenos al lado de los míos, para así juntarlos. Pero una tía de ellos pues consiguió que esta chica, que era la prometida, vamos, teóricamente, o comprometida, se casara con un hijo del primer ministro. Entonces Bajaola tuvo un sueño en el que veía difuminarse la imagen de esa joven, como que se perdía, y veía una joven luminosa. Él y su esposa pensaron que debía de ser Fatime Nari, una de la cual habían ido a hablar, que también era una familiar,
Y entonces una tía viajó hasta Ifaján para hablar con ella, pero esta chica se sintió indigna, pensó que no era quien para casarse con Abdul-Bahá. Después fue Bajaullah quien le pidió que acudiera con su hermano hasta acá. Así que Fatimeh Nari, acompañada con su hermano, viajaron a acá. En ese viaje que duró 6 meses estuvieron con la viuda del Bab y también de peregrinación a la Meca a petición de Bajaullah. Llegados a acá, Bajaullah la llamó Muniré, la luminosa, porque en su sueño la había hoy conocido como la luminosa. Bueno, es que no he contado la historia, quizás no sale aquí, de que precisamente... por la historia es que viene ahora. ¿De dónde sale Muniré Hanun? Creo que tenía que haber estado antes, pero bueno, sus padres no tenían hijos. En una ocasión el Bab le dio a su padre, Mirza Muhammad Ali Nari, o sea, Ali, que era de Nari, unos dulces, y él guardó algunos para su esposa, y su esposa comió los dulces, una cosa que podemos considerar milagrosa. El caso es que al cabo de 8 meses y 9 días dio a luz una niña. Y su padre, el tío y el padre de esta niña, estaban en la conferencia de Badass cuando nació la niña, a la que le llamaron Fatimeh. Pues lo mismo que también la Bahiyeh Hanum, que también se llamaba Fatimeh, le cambiaron el nombre. Su familia dispuso que Fatimeh se casara con un primo suyo, pero el día de la boda él cayó enfermo tras la fiesta y no quiso verla. Y ella no lo vio. Vivió en la casa y se quedó viuda durante 6 meses hasta que murió, a los 6 meses. Más tarde diría, en realidad, aquel joven fue un acompañante que me entregó a mi verdadera meta y destino final. Reflexionen por un momento como esta chica que se casó con este señor y no resultó la cosa y se murió. Entonces, su segunda oportunidad fue que realmente se pudo casar con Abbas Efendi. Y Abbas Efendi, que estaba comprometido con otra chica, una prima lejana, que al final tampoco ocurrió. En fin, que los caminos de Dios son a veces un poco inescrutables. Esta es ella, la esposa de Abdul-Bahá, de más joven y de más mayor. La boda de Abbas y Fatimeh. Fatimeh, que ya se empezó a llamar Muniré Hanun, y Musa, que era un buen hermano de Bajaullah, y vio a Abbas Efendi nadar desde la ventana. Ya vivía en una casa en acá, pero fuera de la prisión, y él, por se ve que a Abdul-Bahá le gustaba salir a nadar en el mar. Finalmente, Abud, que era el dueño de la casa, facilitó una habitación adecuada para la joven pareja. Y así Hanum, que era la suegra de Fatimeh, la madre de Abdul-Bahá, hizo un vestido blanco para su futura nuera. La boda, hay versiones que dicen que fue en otoño, pero vamos, parece más claro que fue el 8 de marzo de 1873, casualmente el día que se convertiría el Día de la Mujer. Pues ese 8 de marzo del 73, el año que también conocemos por la revelación del libro más sagrado, se casaron a casa de Abud. Fatimeh Hanum tenía 24 años y Abbas Efendi 28. Así que ya era exactamente la misma edad que el hermanito Nisamidi, que había fallecido pocos años antes. Según contaba ella, en la boda no hubo pastel, no hubo torta, como dicen en América, o tarta, que decimos en España. No hubo pastel de ningún tipo, sino tazas de té. No hubo adornos, ni coro, sino la bendición de la bendita belleza. La gloria y la belleza del amor y la felicidad estaban más allá y por encima de todo lujo y ceremonia y circunstancias. Vivieron siempre muy unidos, salvo cuando Abdul-Bahá viajó, que entonces pues algún telegrama, algún cablegrama le llegaría, pero claro, ya estuvieron bastantes meses, en aquellos tiempos que Abdul-Bahá estuvo en Europa o en América, sin verse, pero el resto del tiempo siempre unidos. Muniré Hanun, que esto puede ser interesante conocerlo, pasó la mayor parte de su vida dedicada a la piedad y a la Sagrada Familia. Estaba muy unida a su cuñada Bahiyeh Hanun. Escribió muchas cartas a los amigos, animándolos a incluir a las mujeres en las actividades bahá'ís y a la igualdad de los sexos, cosa muy extraña en Irán, que fue donde empezó a surgir ya escuelas para niñas, donde empezó a surgir educación y donde yo pienso que siempre han salido los hijos de los persas tan inteligentes, porque ya sus madres, sus abuelas han recibido una buena educación desde hace más de un siglo. Permaneció fiel a su nieto Shoghi Effendi en la época en la gran ruptura de la alianza, que muchos de los familiares se convirtieron en carbones y no pasaron a ser diamantes. Pero tanto ella como la cuñada Bahiyeh Hanum continuamente estuvieron apoyando a Abdul-Bahá y luego a Shoghi Effendi. Ella murió con 90 años el 28 de abril de 1938. Un año después, si Bahiyeh Hanum murió en 1932, pues piense que
Shoghi Effendi tuvo por lo menos una tía abuela y otra, y también pues ya a esas edades. Su tumba está en los jardines del Centro Mundial. Tras su muerte, los parientes de Abdu'l-Bahá se convirtieron en rompedores de la alianza y Shoghi Effendi, ni a su pesar, los declaró como tales, como rompedores de la alianza. Y aquí ya un breve resumen para que lo vean de cómo tan familia, tanto su padre tenía muchas esposas y concubinas, por eso luego algunos parientes y hermanos y hermanas crearon tantísimo problema. Bahá'u'lláh también había tenido 2 esposas, aunque la tercera se quedó prácticamente allí en Bagdad, ya no la volvieron a ver, y además, pues, todo esto fue antes de que él se declarara como en Resván. Pero ya Abbas Effendi, o sea, Abdu'l-Bahá, solo tuvo una esposa, como estaba ya prescrito. Y de esta esposa, de Murid Hanun, tuvieron 9 hijos, pero 5 fallecieron en la infancia. Era muy normal entonces que se murieran los niños y que solamente la mitad de los que nacían vivieran, pero pues siempre debía ser muy triste ver un bebé de mesecitos sufrir con una difteria, con cualquier enfermedad y al cabo de 1 año, 2 años o 3, pues verlos morir. Hossein Effendi, Tuba, Migli, Fodaye y Ruhangiz. He señalado aquí con cursiva a las 3 chicas y 2 chicos. Solo sobrevivieron estos 4, que eran 4 hijas. Yeye, de la que nacería Shoghi Effendi, y otros hermanos más, Ruhangiz, Megangiz, Hossein y Riyad. Y estos, pues claro, Yeye se casó con un señor que se llamaba Rabbani, y estos son los que llaman el apellido Rabbani. Y conocemos pues a Shoghi Effendi, Rabbani. Luego también la segunda hija, Tuba, que tuvo 4 hijos, con un apellido Afnan, que es un apellido propio también de los familiares del Ba. Y Ruhi, la tercera, 4 hijos con un apellido Sahih. Y Munabar, la última, que no tuvieron hijos. Piensen que estas 4 hijas y sus maridos, por supuesto, y algunos de sus hijos, pues ninguno de ellos estuvieron de acuerdo con que Shoghi Effendi fuera el guardián que había dejado en su testamento a Abbas Effendi. Esta es la casa de Abu, como digo, forrada de madera, por la salud de Abdu'l-Bahá. La misma casa, ustedes la recuerdan. Esta sí que es interesante, esta fotografía. Pues se pueden imaginar cómo era la vida en Acá, donde llegaron, y cómo había toda esa gente por las calles, una ciudad, pues eso, sin parques, sin jardines, sin árboles, sin apenas nada más que una fortaleza cerrada, que todavía era triste cuando yo la vi hace ya más de 30 años. Entonces aquí es donde Abdu'l-Bahá salía, a lo que había aprendido desde niño con sus padres, a aquellos pastores a los que les había dado los corderos, él seguía siendo un hombre generoso. No trabajaba, pero supongo que los amigos de aquí, de allá, de cualquier parte, sobre todo de Irán o de Occidente, pues le enviaban dinero, pero claro, el dinero era pues para mantener la comunidad, para llevar adelante proyectos y también para ayudar, como luego cuando visitó Occidente, pues siempre llevaba monedas para alegrar la vida a todo el mundo. Esta es la foto de Abdu'l-Bahá que ya conocemos. Él no quería hacerse fotografías, más que aquella que le hicieron para enviarlo a la cárcel, pues ya no se pudo resistir y se pasaron la vida los paparazzis y los fotógrafos sacándole fotos, unas más bonitas que otras, pero todas ellas rodeadas de muchísima gente. Terminaré con esta reflexión mía, que Abdu'l-Bahá realmente fue el regalo que Bahá'u'lláh nos dejó. Era un hijo digno y ejemplar. Abbas Effendi, el hijo mayor de Bahá'u'lláh, asumió esa responsabilidad y la cumplió con toda la dignidad de un hijo fiel, reflejo de su padre. Es algo extraño para nuestra mentalidad moderna y occidental, incluso sobre todo los que sean muy republicanos, pues que un hijo o una hija, por ser hijo del rey, pues tenga que ser el rey, y que Abdu'l-Bahá, por ser el hijo de Bahá'u'lláh, fuera su principal discípulo. Esa continuidad en los descendientes que solo lo vemos en las monarquías y en las empresas familiares, así que lo encontramos lógico, ¿verdad? Cuando un hombre muere y es dueño de una empresa, no se la va a quedar el gobierno ni tampoco la va a pasar a cualquiera que venga. Pero que en una religión pues sea el hijo el que continúa la labor del padre o el nieto en el caso de Shoghi Effendi nos puede chocar. El hecho es que Abbas Effendi, que había acompañado y servido a su padre durante tantos años, era la persona más idónea para llevar adelante esa gran empresa y así lo demostró. Llevaba ya años ocupándose de todos los asuntos de la familia
y de la relación con los seguidores, cuando acudía cualquiera, por ejemplo, el señor Brown, los historiadores, las autoridades, todo el mundo siempre tenía que ir primero a Abbas Efendi, a Abdul Baha, que él prefería llamarse siempre ya como el siervo de Baha, y luego ya él, si lo creía oportuno, pues los acompañaba a ver a Bahá'u'lláh. Tenía pues, cuando murió Bahá'u'lláh, con 74 años y medio, que si lo cuentan lunares a lo mejor tendría 75, pero para nuestro cálculo Bahá'u'lláh nunca llegó a cumplir los 75. En cambio Abbas o Abdul Baha tenía 48 cuando su padre murió. Aquí lo vemos ya mucho más tarde, años más tarde, en aquellas calles de Haifa, aunque él vivió casi siempre en Acá hasta que murió su padre. Y aquí vemos de nuevo un diamante en medio de carbones. Quédense con esta imagen que se suele utilizar mucho, la gran diferencia entre un diamante y unos carbones negros. Aquí el dibujo que le hizo Jalil Gibran, una gran amistad, lo admiraba muchísimo y algunos de sus libros reflejan la personalidad de Abdul Baha y cómo Abdul Baha, con esa gran intuición que tenía, dejó la única persona que realmente merecía la pena estar a su lado y continuar su labor. Que tenía varios secretarios, un primo incluso de Soglifin también colaboraba con él, luego se volvería también en contra, y por eso Soglifin, con mucho dolor de su corazón, pues tuvo que declarar a sus primos, sus tías, incluso sus padres y sus hermanos rompedores de la alianza. Él continuó la gran labor que su abuelo Abdul Baha había hecho. Y con esto, amigos, yo ya... José Luis. Oiga, José Fontirroch, ¿me escuchan? Sí, muy bien, excelente. Muy bonita charla, excelente. ¿Y has terminado? Sí, yo he terminado la preparación de cómo Abdul Baha llegó a ser Abdul Baha desde niño y joven. Ahora yo lo que creo que conviene es que haya un poco de coloquio. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, estamos muy bien de tiempo. Estamos bien de tiempo, bueno. Son las 11:36, tenemos hasta las 12 hora de Colombia para entrar en esas preguntas, en estas reflexiones. José Luis, agradecerte de verdad, excelentemente esa charla, muy puntual cada cosa que nos has contado. Muchísimas gracias. Y entonces, pues no sé si Panchito o José y Roy quieren como ser moderadores de esas preguntas, y pues bienvenidas las reflexiones, ese coloquio. Solamente que los amigos que quieran participar en las preguntas pueden, su micrófono lo tienen que habilitar, y yo voy a estar atento. Si quieren levantar la mano, voy a estar mirando para ver si los veo y paso la palabra. Muchas gracias, José. Qué alegría verte. Igualmente. Y como es buen técnico informático, tú nos vas a ayudar. Pero todo, vamos a aprender todos, ¿eh? Tenemos aquí el amigo Pancho, que como agradezco que esté y que me haya presentado. A ver si alguien quiere hablar, que diga algo. Pueden aportar, no hace falta preguntar solo, que yo ya he comentado muchas cosas para que ustedes investiguen y lo lean esto en diversos libros que tenemos, de Bayús y otros libros del amigo señor Merabjani, que cumplió 100 años. Ha vivido más de 50, 60 años en Valencia, ahora está con una hija en la República Checa, allí donde su hija trabaja en una escuela internacional Bahá'í. ¿Alguien quería preguntar algo, comentar, aportar algo? Amigo Pancho, ¿cómo ha ido? Tu anécdota venía al dedo, ¿eh? ¿Qué sabiduría tenía Abdul Baha y qué intuición cuando hablaba con las personas? Impresionante, ¿verdad? Maravillosa tu charla, querido. Maravillosa, ¿verdad? Bueno, Pancho, tú eres dulce y cariñoso y como me quieres mucho siempre te parece bien. Te lo agradezco también a mí, aunque no puedo oír todas tus charlas que me caen muy de noche.
Susan y Van Hansen, hombre, Solans, amigos también aquí de España y con el País Vasco. Maricruz estaba en Menorca, donde yo estuve de pionero, nacieron mis hijos. Andrés en Zaragoza. Estaba. Ahí está Clement. Clement, con sus problemas de salud, también de Menorca. ¡Oh, eso está muy bien, Bel! Mucho gusto. ¿Cómo me alegro de verles? Un abrazo, Clement. Un abrazo. Clement y Bel eran unos jovencitos, novios todavía, muy católicos, cuando nos conocieron, que acudieron por casualidad a una charla por los años 76, 77, 78, y de entonces son los bajáis firmes de la isla. Muy bien, Graciela, ¿quiere hacer algún comentario? ¿No? Sí, quería, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para mí, porque también estoy acá en España. Quisiera hacer una consulta. ¿Quién le dio el nombre del misterio de Dios a Abdu'l-Bahá? Uy, qué difícil me lo pone. De todas maneras, a mí me da la impresión de que no se lo dio nadie, él se lo puso. Eso es la impresión que tengo yo. Hemos visto que a Fatimé, la otra Fatimé, le ponía a su madre, pues se llamará Bajeye Hanun. La otra se llamará Muniré, la luminosa. Entonces, pero no, él dice, no, yo es que no soy. Su padre le llamaba el maestro, le llamaba el misterio de Dios. Y le llamaban, casi todo el mundo le llamaban el maestro. Su padre siempre se dirigía a él como el maestro. Pero dice, no, yo soy el siervo de Bahá. Es más, cuando quisieron celebrar su cumpleaños el día del 23 de mayo, dijo, no, que esta es una fiesta de la declaración del Bahá. A mí, en todo caso, no a mí, sino que celebren la alianza el día más lejano a la fiesta de la ascensión de Bahá'u'lláh. Y encontraron el 26 de noviembre, si no me equivoco. Y justo cuando llegó el momento de morirse, pues murió 2 días después de esa fiesta. Por eso tenemos una fiesta el 26 y la ascensión, el fallecimiento de Abdu'l-Bahá el 28. Pero el nombre yo creo que se lo atribuyo a él. Si alguien de los que están aquí me quiere corregir, yo no es que sea muy humilde, pero vamos, acepto cuando me equivoco con mucha tranquilidad. Yo quiero hacer una pregunta, Vladimir, acá de Concepción. ¿Me escucha? A ver. Sí. No de tu nombre, por favor. Vladimir. Muchas gracias. Muy bien, Vladimir, que te veo la frente un poquito. Ahora, Vladimir. Estoy contra la luz. Ya. Oye, no, la pregunta mía es la siguiente. Resulta de que al final, digamos, en los últimos años de su vida, Abdu'l-Bahá recibió un título digamos, del gobierno británico, un Sir, ¿no? Como Sir Abbas Effendi. Caballero de Bahá'u'lláh, en realidad. Sí, claro, que era como caballero, ¿no? Claro, ¿cómo él se tomó principalmente esto, pensando que era una persona humilde y que no estaba provista de títulos y cosas así? Pero porque él fue igual a la investidura y todo lo demás, que llegó en una carrera, parece como fue. ¿Ya? ¿Cómo se lo tomó? ¿De qué forma? ¿Ya? Porque igual era un momento complicado. ¿Ya? Cuando claro, se lo tendrías que preguntar a Abdu'l-Bahá, que ya no está aquí para que nos lo cuente cómo se lo tomó. O sea, él, claro, ese es el contraste. Cuando te hagan un piropo, como cuando he presentado a mi Pancho, pues tienes que procurar que no te lo digas, pues yo ahora me lo voy a crecer. Abdu'l-Bahá era un hombre que tenía muchas virtudes, que tenía todas las virtudes y supongo que tenía también la humildad, que lo hemos visto precisamente cuando él se reconocía como nadie. Y luego está en la anécdota que fue este invierno, estos meses atrás, estaba leyendo diversos libritos de historias, que hay varios muy bonitos que han salido, y leí la historia esa del carruaje, que de repente pues vieron que había un carro, como dicen ustedes allá, un automóvil, un coche precioso de la embajada para llevarlo allá, y entonces él, pues el señor que le solía llevar en su carrito, aquí llamamos carro, pero realmente es un carrito, un coche de caballos, un burrito, pues lo llevaba un señor que estaba triste de que no lo podía llevar. Entonces Abdu'l-Bahá se presentó por otra puerta y montado en este carro o coche de caballos. Sí, él demostró su humildad en eso. Y él aceptó porque sabía que a ellos les hacía ilusión. Tampoco, cuando alguien te regala algo, no puedes decirle, ay, no, que yo no lo merezco, ¿qué tal? Si alguien me regala un piropo, me dice una alabanza, no voy a decir, que va, yo no soy nada de eso. No, Abdu'l-Bahá lo aceptó con esa humildad precisamente de aceptar, tener que estar delante de todo el mundo para que le hicieran un homenaje. La verdad es que se lo había ganado, había estado recogiendo cereales, como había hecho Moisés,
según la tradición bíblica, había estado recogiendo cereales, incluso había hecho comprar terrenos para que cultivaran cereales y para que tuvieran cereales para salvarlos del hambre. Bueno, Susan y Iván tienen la mano levantada. Gracias, gracias. Linda charla. Gracias. Un abrazo, José Luis. Ya. Bueno, muchísimas gracias a Pancho y a José Luis por estas maravillosas enseñanzas que son más que charlas, son verdaderas conferencias de aprendizaje que cualquier universidad quisiera tenerlas. Muchísimas gracias a los dos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos de análisis que Abdu'l-Bahá nos ha legado para llegar a decir esta persona es humilde? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Le paso la palabra a Pancho, que es el especialista del tema de la humildad, como desde el primer momento... ¿No? A ver. Creo que la persona que es la persona que es el menos indicado para saber que él es humilde o no, y los demás nunca lo sabremos. Yo creo que está el misterio de Dios, ¿eh? ¿Cómo podemos saber si una persona que muestra una gran humildad, incluso es un santo, y a lo mejor por dentro? Es que el orgullo, lo que ha dicho Pancho, tiene toda la razón. El orgullo puede perder todas las virtudes que tengas. Puedes tener todas las virtudes aparentemente, pero como seas soberbio, ahí te has caído. ¿Verdad, Pancho? Mira, hay una cosa que es muy clara, es que Baha'u'lláh no era nada de humilde. Cero humildad. Baha'u'lláh decía, yo soy el generoso, yo soy el esto, el otro. Eso no es la humildad, porque su papel no era ser humilde, era ser justamente la palabra de Dios. Él estaba arriba, y Abdu'l-Bahá estaba abajo. Todo lo que es como una cascada. El agua cuando está arriba tiene que caer hasta el fondo. Y Abdu'l-Bahá estaba abajo y recibió todo el peso, toda la carga de Baha'u'lláh la recibió él. Hay una tabla que se llama la tabla de Fetneh, que es la tabla de la comida, que la explica muy bien Adib Taherzadeh, donde dice que Baha'u'lláh su papel no era ser humilde, él no era humilde. Sin embargo, la estación opuesta a él era la de Abdu'l-Bahá. Recibir todo el peso de la revelación en la alianza. Porque si Abdu'l-Bahá no hubiera tenido la humildad que tenía, no habría podido ser el centro de la alianza. Quizás la condición más especial, el atributo más evidente que tenía que tener aquel que recibiera la continuidad de la fe, era la humildad, justamente. Entonces, hay tablas de Baha'u'lláh que son impresionantes, de verdad impresionantes, donde se refiere a Abdu'l-Bahá de muchas maneras, ¿no? Incluso decía que estar con Abdu'l-Bahá era estar con él mismo. O sea, era lo mismo para Baha'u'lláh decir que estuvieran con el maestro. Entonces, quiero repetir aquello, que Baha'u'lláh no era humilde. El humilde, quien tenía que serlo, era Abdu'l-Bahá. El único. Incluso la tabla que escribe Baha'u'lláh, esa sé generoso en la prosperidad, agradecido en la adversidad, sé digno de la confianza de tu prójimo y muestra, etc. Al final de todos los atributos, al final dice, sé un fruto del árbol de la humildad. Ese era Abdu'l-Bahá. Por eso es que Abdu'l-Bahá es la personificación de todos los atributos divinos. Él encarnó todos los atributos al máximo. Había un dicho persa que decía que el primogénito es la esencia secreta de su padre. Y Abdu'l-Bahá era esa esencia. Cuando
José Luis dijo, y me encantó que lo dijera, que era el regalo más grande de Bahá'u'lláh. Claro, Bahá'u'lláh, ¿qué es lo que hizo de Abdul-Bahá? ¿Cómo podía mostrar Bahá'u'lláh el hombre que teníamos que ser en el futuro? Cuando hay algo nuevo que nunca nadie ha visto, cuando hay un invento nuevo que nadie ha visto, se tiene que hacer un prototipo. Y Abdul-Bahá es el prototipo del hombre, es el prototipo de la perfección. Él es el espejo de verdad en el cual todos debemos mirarnos. Pero él fue un prototipo, fue la muestra evidente de lo que Bahá'u'lláh ha traído, un nuevo ser a la humanidad. ¿Puedo intervenir? Soy Fuad, de España. Puesto. Hola, Fuad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Un abrazo extensivo a todos. Igualmente. Referente a la pregunta de la creyente que dijo que quién había dado el nombre del misterio de Dios a Abdul-Bahá, el personaje tan valioso y tan maravilloso como fue Qaddus, que visitó la casa de Baha'u'lláh y tuvo entre sus brazos a Abdul-Bahá, que era todavía un infante, le señaló con el dedo y dijo, este es el misterio de Dios. Gracias. Muchas gracias, Juan. Eso es muy interesante. También yo que tenía que haber contado cuando estuve en brazos de Tajer, siendo un niño, Abbas. Ese es el misterio de Dios. Ella, como preguntaba por Abdul-Bahá, Abdul-Bahá es el que creo que se puso él a sí mismo, pero está muy bien que hayas aclarado del misterio de su hijo. Y ahora, referente a lo de la humildad que ha preguntado Iván y que ha contestado Pancho, yo también recuerdo y recordaré una anécdota que tiene que ver con Pancho. Yo cuando estaba de cura en el pueblo, el señor Meramjani, yo conocía las palabras ocultas, algunos libros bajáis, me dejó el señor Meramjani los escritos de la selección de los escritos de Bahá'u'lláh, y que creerán que solo me pude leer 30 o 40 páginas y no me gustó. No me gustó porque lo encontraba demasiado solemne, lo encontraba demasiado fuerte, lo encontraba que digo, pues si este es el Dios, pues bien, y si es el enviado de Dios, ¿con qué fuerza dices el día más grande? O sea, lo encontraba como tan lleno de poder y de majestad y de soberbia que no sé, que lo cerré. Y años después, estando en Menorca, venía Pancho siempre con su libro debajo del brazo, enseguida sacaba esta página, y digo, pues empezaré a partir de la página 30 y tantos donde lo dejé. Entonces, cuando me di cuenta que todo ese libro está lleno de frases lapidarias, que tiene una fuerza tremenda. Pero claro, cuando habla en la posición divina, es tan fuerte que entonces, claro, ahí no tiene humildad. Pero cuando habla en su posición humana, que también lo que tiene, que Bahá'u'lláh en ese mismo libro, capítulos 20-23, explica las dos posiciones, la humana y la divina. Entonces él cuando habla dice, yo soy el halcón en el brazo del arquero, yo soy el que quiebro bueno, todas esas frases tan preciosas que sabemos, habla con una fuerza, con una tremenda, como juez, como rey de reyes y señor de señores. Pero luego hay una frase que se recuerda, aquel librito pequeño que se publicó cuando en el año 92, la ascensión de Bahá'u'lláh, se ha vuelto a editar en el 1917, hay una frase en la que dice Bahá'u'lláh, y yo soy malo para recordar las frases textuales, tú las sabes mejor, Pancho, dice, cuando contemplo, oh Dios, lo que me une a ti, puedo decir, en verdad, yo soy Dios. Pero cuando me miro a mí, puedo decir que yo soy más pobre que la arcilla. Si tú la sabes, no la quiero repetir, pero ahí es donde se ve que realmente ese Bahá'u'lláh en su posición divina, como podría ser Jesús o Mohammed, esos ahí es como Dios, el Dios que estamos viendo en el espejo. Pero cuando habla él como el ser humano, Hossein Ali, él es más pobre que la arcilla. ¿Recuerdas, Pancho, cómo es esa frase? Sí. Bueno, que justamente hay que hacer la distinción entre Bahá'u'lláh y Mirza Hussein Ali. Ajá. Son dos seres diferentes. Incluso hay una historia que la puedo contar ahora muy linda. Estaban en Akka, en la mansión de Akka, y había un niño que tenía como 7 años. Y en la mesa había este plato de dulces persa, uno blanco, que es muy rico, que pareció el turrón, ¿ya? Y estaba Bahá'u'lláh allí, y el niño miraba el turrón o este dulce, y Bahá'u'lláh lo miraba a él, pero no le ofrecía.
Y el niño miraba el dulce, después miraba a Bahá'u'lláh, y Bahá'u'lláh callado no le ofrecía nada, ¿no? Era un juego que tenía ahí Bahá'u'lláh. Y el niño lo único que quería era comer. Y en un momento Bahá'u'lláh salió y se puso a caminar por el balcón afuera. Y el niño veía que se demoraba muy poco, entonces no alcanzaba a sacar el dulce. En una de esas Bahá'u'lláh se quedó un rato parado, ¿no? Y el niño aprovechó y se metió un puñado en la boca enorme. Y ahí entró Bahá'u'lláh. Y lo pilla con la boca llena, así. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le hablaba con la boca llena y Bahá'u'lláh, claro, se reía mucho, ¿no? Y al final le dice el niño, quédate tranquilo. Y saca a Bahá'u'lláh un puñado, se lo da y le dice, pero escóndelo, por favor, porque si Nabab lo sabe me va a retar. Lo iba a regañar. Entonces aquí vemos la distinción, el hombre paterno, el hombre juguetón, el hombre que sabe ser hombre también. Pero después tenemos el hombre divino. El hombre divino, ese Bahá'u'lláh, la gloria de Dios. Ahí está la gran diferencia. Incluso hay un texto de Bahá'u'lláh que dice, múltiple y misteriosa es mi relación con Dios. Yo soy Él mismo, y Él es yo mismo, mas yo soy quien soy, y Él es quien es. Es impresionante, es impresionante. Entonces eso es lo hermoso de ver las distintas posiciones que tienen las manifestaciones divinas. Hay veces que Bahá'u'lláh habla como Dios mismo. En otra habla como manifestación, como mensajero divino. Y en otras habla como un hombre. Son las tres posiciones que tienen. Cuando tú lees la tabla del fuego, toda la primera parte de la tabla del fuego es Él, es Bahá'u'lláh, el que se dirige a Dios. Y la segunda parte, la tabla del fuego, es Dios el que habla a través de Bahá'u'lláh. Y ahí está el lenguaje que pone la humildad por un lado y el poder por el otro lado. Muchas gracias, Pancho, de verdad. ¿Puedo? Perdón, José Luis. ¿Puedo? Juan. ¿Desde dónde nos llamas, Juan? Desde España, desde el país de Márquez, de José Luis Márquez. Sí, España, pero ¿qué pasa? España es muy grande. ¿Por el sur? José Luis Márquez, fuiste mi profesor en la escuela de verano de aquellos años. Bueno, pues debes ser tú un niño, claro, tú eres mucho más joven. Por cierto, que soy marqués, ahora que me das oportunidad lo digo. El amigo Pancho, el amigo Antonio Jiménez, que era un bajairán murciano, el primer secretario nacional que tuvimos, todo el mundo me llamaba Márquez. Yo es como si me dices Pérez o Gómez, yo soy marqués de Utrillas, tengo ese título ya desde que nací. Marqués de Utrillas. Bueno, Juan, cuéntame, que tú ya veo que has crecido mucho. Como dijo Pancho, el profeta tiene otra dualidad, tiene dos dualidades. La dualidad humana y la dualidad espiritual. Shoghi Effendi afirma de que también el profeta tiene la dualidad del ser humano en el plano del sufrimiento. También sufre, le duele las muelas, le duele la cabeza. Es humano como nosotros, padece. Y hay una cita de Jesús que cuando estaba en el desierto se quejó porque no tenía una almohada donde recostar su cabeza. Y vio a lo lejos que todo el mundo en sus casas estaba durmiendo, había lucecitas en el fondo de sus habitaciones. Y él se quejó a Dios y le dijo, oh Dios, ¿por qué no me das algo para repostar mi pobre cabeza? Quiere decir con eso que el profeta tiene, como dijisteis tan maravillosamente, tiene la dualidad divina, la dualidad humana y la dualidad espiritual. Muchas gracias, Juan. Hay un chat de Zainab y pregunta a Zainab de México, ¿qué libros sugiere José Luis? ¿Qué libros recomienda para profundizar más? Para profundizar en este tema, hombre, tenemos, pues ya digo, lo primero sobre Abdu'l-Bahá, todos sus escritos. Es que tenemos tantos escritos, tantas charlas suyas que ha dado, tanto en Estados Unidos
como La sabiduría de Abdul Baha, que fue el primer libro prácticamente casi que yo leí. No, el primer libro que yo leí fue El Portales a la Libertad, de aquel pastor evangélico, pastor unitario que conoció a Abdul Baha en Nueva York. Yo fui el primero que leí, me gustó y mi hija también lo ha leído hace poco, sigue siendo maravilloso, porque fue un contacto personal. Aquella cena en que él llega allá y este señor que había sido sacerdote toda su vida se sienta, no sabe qué decir y se miran y se echa a llorar y se siente como si está con su padre. Portales a la Libertad, La sabiduría de Abdul Baha. Luego las charlas que dio, que tienen distintos títulos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Entonces luego también pues tenemos, creo que es del señor, a ver, de historia, el mismo que ha escrito los de Bahá'u'lláh, lo he dicho antes. Bayushi, sí, sobre la vida, ¿no? De Abdul Baha. Sí, sí. Y luego también pues tenemos en los libros Ruj, en los libros de introducción que tenemos, pues también va saliendo también historias. Y hay luego muchos libritos de historias, en fin, hay tantos, se han publicado este año unos cuantos. Aquí en España se acaban de publicar 2 en la editorial Bahá'í, por cierto tienen una web nueva. Amin Egea es un investigador, hijo y nieto de los primeros Bahá'ís de aquí de España, y Amin Egea ha escrito unos libros, primero hizo la tesis, George Ronan le ha publicado también un libro, ha investigado cómo repercutió todo lo que estaba pasando con los martirios del Bab y sus seguidores aquí en los periódicos en Europa. Y luego ha escrito cómo Abdul Baha hace 100 años, él era pacifista, él hablaba en contra de las razas, de la división de razas. Todas esas cosas son sorprendentes, como toda la gente que le oía realmente no tenía claro eso. Incluso los pacifistas eran más racistas de lo que podemos imaginar. Entonces, estos 2 libros que han publicado ahora, digo, en la editorial Bahá'í de España, pueden leerlos. Uno es pequeñito precisamente para poder dar a conocer este año. Mira, Un clamor por la paz, muchas gracias Maricruz, es el libro más grueso sobre... Y Abdul Baha, este pequeñito, es el que es una introducción, como cuando se publicó también uno cuando el fallecimiento el centenario de Bahá'u'lláh y luego el otro centenario. Muchas gracias Maricruz. Estos son los 2 libritos que acabo de publicar. Les explicaré sobre todo cosas ya novedosas de cómo precisamente, pues eso, contrastaba mucho lo que Abdul Baha explicaba, totalmente innovador con lo que los demás, las feministas, que estaban algunas en plan agresivas, en plan de quemar casas, de esto, de lo otro, los pacifistas que pensaban que sí, que había que llegar a la paz y no a la guerra, pero a base de que los europeos y los blancos y los norteamericanos fuéramos dueños de los demás, porque pobrecitos los sudamericanos y los africanos y los de Asia pues son inferiores a nosotros, en fin. Era un contraste tremendo lo que Abdul Baha explicaba con lo que realmente ellos creían, y hubo mucho que cambiar la mentalidad, pero mucho. Uno se sorprende cómo ha cambiado la mentalidad de hace 100 años ahora y todavía cuesta. Ha costado, pero hoy día ya pensamos que las otras religiones son buenas. Cómo Abdul Baha sentó a un señor que era un abogado eminente, conocido, pero como era negro, pues de ninguna manera iba a cenar. O sea, cuando llegó la cena, todo el mundo se metió, que bien, nos metemos a cenar aquí. Y él, pues que se quede, como si fuera pues un gitanillo que está ahí, o un señor que ha venido a traernos la comida. Bien, pues que se vaya a su casa. Y Abdul Baha, ¿cómo podemos ahora comer? Todo el mundo ahí empujando los cubiertos y tal. No, aquí, a mi lado. Al final, en vez de 19, pues fueron 20. Pero es que lo encontraban normal que el señor aquel, ¿cómo? Podía, según las leyes del país. Y esto, bueno, y Sergio Fende estuvo luchando contra eso porque es que seguían con sus prejuicios años y años. Bueno, lo siguen estando ahora, ya lo ven. Cambiar las mentalidades en el interior de las personas cuesta muchísimo. Yo, fíjense, yo soy Bahá'í. Yo era un buen católico, ahora soy Bahá'í hace 50 años, lo voy a cumplir en este verano, pero yo dentro digo, tengo algo de racismo, tengo algo de machismo, tengo cosas que las he vivido en mi contexto cultural con toda buena voluntad, como antes es casi, era normal que la esclavitud era lo normal, era normal que las mujeres estuvieran en la cocina y los hombres, que yo me siento en la mesa y me sirven. Todo eso hay que cambiar primero por dentro y no es una generación, ni 2, ni 3. Yo ahora veo que ya mi hija, mi yerno, que ya mis nietos tienen otra mentalidad. Bueno, yo por mí encantadísimo de hablar, pero yo de la oportunidad a que algún otro más pregunte o aporte algo de lo que pueda enriquecer esta charla tan interesante. Gracias, José Luis. Estamos ya son la 1. Vamos a hacer la última pregunta, que la está haciendo Mochán de Perú, me parece. Mochán Matín. Yabrón. Él estaba preguntando, dice, a la papá, muy agradecido, José Luis. Mi pregunta es, ¿habrá alguna referencia sobre Abdul Baha en la Biblia o el Corán?
Y con eso terminamos, porque igual ya... Ya. Muchas gracias. Me lo pones difícil. No me pensado yo el Corán, lo conozco menos. Los amigos de origen islámico puede que conozcan más. En la Biblia podíamos buscar, que a veces las profecías se buscan, como pasó con los evangelios, buscaban profecías para que hicieran coincidir. Llevaron incluso a Jesús a Belén, que a lo mejor no nació allí ni estuvo nunca. Pero, en fin, de las profecías, algunas vemos claramente, y eso lo tengo estudiado yo, sí, no lo recomiendo, pero vamos, para mí las profecías, las esenciales, están en el librito que tengo, La Gloria de Dios, que es mucho más sencillo, por supuesto, que Ladrón en la Noche, que es entusiasmador, pero en La Gloria de Dios yo pongo las profecías que no es tanto una fecha, o un nombre, o un lugar, sino el contenido. El mensaje principal de Jesús, Bahá'u'lláh lo cumplió. Lo pueden ver ahí en ese librito pequeño de La Gloria de Dios. Pero luego ya sobre Abdul-Bahá, el hijo de su padre, algo especial, pues mira, el amigo Pancho a lo mejor nos tiene ya pensado alguna respuesta. Gracias, Pancho. Sí, viene profecías para Abdul-Bahá en la Biblia y para Shoghi Effendi también. Para Shoghi Effendi también. Fue en los primeros años de los 1900, cuando no había contacto entre los Bahá'í de Oriente y Occidente. Sin embargo, Abdul-Bahá había nombrado a la Shoghi Effendi guardián cuando tenía cerca de 7, 8 años de edad. Ya lo había nombrado guardián, en secreto, por supuesto, y lo escondió bajo tierra. Y le tenía prohibido a Shoghi Effendi ir a casa de nadie, de ningún persa. Tenía miedo que lo pudieran envenenar también. Sin embargo, recibió una carta de una Bahá'í, una mujer Bahá'í de Estados Unidos, y pregunta a quién se refiere en la Biblia cuando dice, y un niño nos conducirá. Y Abdul-Bahá le dice, ese niño del cual tú hablas ya ha nacido, y en él veréis señales maravillosas, siglos, más aún, edades enteras llevarán sus huellas. Ese es para Shoghi Effendi. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 11 del Apocalipsis, está anunciado Mahoma, el Bab, Bahá'u'lláh y Abdul-Bahá. Los 4 vienen anunciados en el capítulo 11 del Apocalipsis, que algún día nos podríamos juntar y lo vamos estudiando porque es simplemente extraordinario. Pero viene con fecha, además. No es que solamente los menciona, dice exactamente la cantidad de años que tienen que pasar para la aparición de cada uno de ellos. En una parte lo menciona como 42 meses. En aquella época los meses tenían 30 días y 42 meses son 1260 días. Después habla de 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses, que también son 1260 días o 1260 años, que es lo que duró, por ejemplo, la revelación del Islam desde el año 1 de Mahoma al año 1844 en el calendario cristiano. Son los 1260 años del calendario musulmán cuando viene el Bab. Y todo esto después lo ratifica diciendo que un día es un año según Ezequiel 4, versículo 6, donde explica la analogía de que día por año te he señalado. Luego, si estudian profundamente el capítulo 11 del Apocalipsis, ahí viene Mahoma con su yerno Ali, viene el Bab y Qudus, anunciado allí cuando son fusilados, y oyeron una voz del cielo que decía, subid aquí. Se refiere a ello. Después viene el tercer ay, que es muy pronto, que es el poco espacio que hay de tiempo entre la revelación del Bab y Bahá'u'lláh. Ahí anuncian a Bahá'u'lláh. Y después viene la alianza que viene mencionado como tal cuando habla de Abdul-Bahá. Perdón si fui muy largo, pero que es un espacio extraordinario, de verdad. Bueno, muchas gracias, Pancho. Seguiremos investigando. Muchas gracias. Me quedado sobre todo. A ver, José. Solamente, bueno, están los amigos de la próxima devocional, que son Nancy Celayes, Ruth Rojas, ya están como listas, preparaditas, se les nota ahí ya, Estamos ya en fila. Entonces,
vamos a agradecer a Nubia, que es del grupo Todas por la Unidad, me parece, ¿no? Todas por la Unidad, y que organiza esta devocional, a Pancho Menábar por la historia muy linda, a José Luis por su erudición, por todo el conocimiento que nos ha aportado. Estamos terminando entonces esta sección. Y muchas gracias a todos los amigos que también participaron en las oraciones, dando su voz, a los que hicieron las preguntas. Y estaríamos entonces cerrando y pasando al siguiente. ¿Me parece?